hermanos y amigos que en este momento están comunicándose con nosotros para escuchar esta palabra de parte de Dios en Casa de Pan. Le agradezco a mi Dios nuevamente por permitirme estar con ustedes. El único deseo de mi parte es hablarte de ese amor de Dios. Y quiero compartir algo de ese amor de Dios para cada uno de nosotros, para el mundo entero. La palabra que quiero hablarte acerca de ello es en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando Dios nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Esa es la demostración del amor de nuestro Dios, que envió a su Hijo unigénito a este mundo a pagar el precio de tu salvación, de mi salvación. Sin Él, nuestras vidas están perdidas. Hubieran estado perdidas, porque ahora le damos las gracias a Dios por ese amor tan grande con que nos amó. Desde antes de la fundación ya Él nos conocía, Él conoce nuestra vida, Él nos marcó desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Él ama al mundo entero, Él no hace acepción de personas. Lo que quiero decirte, que Dios demuestra su amor. Ahora la pregunta que quiero hacerte: ¿cómo estás demostrando ese amor de Dios a través de tu vida? Porque si tú realmente recibiste ese regalo de Dios, Dios mismo puso un corazón agradecido en cada uno de nosotros, pero ahora nos toca a nosotros manifestar de ese amor, en obediencia caminar a través del consejo de su palabra. Porque Él no quiere la muerte de nadie, la condenación de nadie. Por eso Dios dice que de tal manera Dios nos amó y ama al mundo entero. Escucha bien lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo curioso que se ve en el mundo, que muchas personas, aunque no son creyentes, hablan de que Dios mío, y que cuando alguna persona fallece, entonces están diciendo: bueno, estará en la gloria de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos muestra constantemente a través de toda la palabra ese amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Si verdaderamente amamos a Dios, si creemos en Dios, a lo mejor fuimos instruidos mal por nuestros padres, fuimos instruidos equivocadamente en caminos diferentes, pero Dios en su amor, en su misericordia se revela que tanto nos ama Dios que no quiere que nadie se pierda, que todos nos acerquemos a Dios con un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos salvos, que el día y el momento que Dios ha escogido para llevarnos a su presencia, nosotros estemos preparados. Por eso dice: para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no condena al mundo. Dios no envió a su Hijo, como dice aquí el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Gloria sea el nombre de Dios. Ese es el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántos de nosotros que somos padres, tenemos hijos y somos capaces de ofrecer para que lo maten, para que venga con esa misión de redimir el mundo? Ninguno de nosotros, porque no hay ese sentimiento, no hay esa clase de amor de Dios, que Él mismo entregó a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso la misma palabra del Señor dice: para que todo aquel que en Él cree. Amén. Tenemos que creer en Jesucristo, en las cosas de Dios, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Tanta gente hay en el mundo que trata de llenar esos vacíos en los corazones de ellos
a través de otras cosas. Muchos se han dejado llevar por los vicios, otros por las riquezas, otros por la bebida, por los alcoholes, pero vemos que todo eso puede llenar superficialmente un rato, pero después de que pasen los efectos de toda esa cosa, siguen con esa amargura, siguen con esos vacíos, siguen y no saben qué hacer. Hay tanta gente que está desesperada en este mundo que necesita una palabra de aliento, una palabra que lo conforte el corazón, el espíritu y el alma de estas personas. Y es por eso que dice la palabra misma del Señor, para todo aquel que cree. ¿Crees tú en el Señor? Amén. Si crees en Jesucristo como la única fuente de salvación, tú vas a experimentar el gozo, la llenura de todas esas áreas de tu vida que son vacías, que constantemente el enemigo usa para incitarte a caminar en caminos diferentes. Pero le damos la gloria a Dios en ese momento por tanto amor con que nos amó y nos ama, que desde antes de la fundación del mundo, como dije anteriormente, ya te separó para el reino. Y Dios puso en tu corazón y en mi corazón el de creer. Si nosotros creemos verdaderamente en Cristo Jesús, no nos vamos a perder. Vamos a tener desde ese mismo momento la vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús a este mundo a condenar a este mundo, sino que Dios mandó a Jesús para que toda persona que ponga la fe en Jesucristo pueda tener salvación y vida eterna. Él no vino a condenar, Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo para que todos los que pongan la fe en Él y crean en lo que hizo en la cruz del Calvario puedan tener salvación y vida eterna. ¿Sabes una cosa, querido hermano, querido amigo? Que el mismo hombre o la mujer, el mismo ser humano, se condena el mismo. ¿Por qué? Porque no cree. Dios nos ha dado ese regalo de salvación, pero es para el que cree, para el que lo recibe, para que le vea a Jesús en la cruz del Calvario pagando el precio de la salvación y murió por cada uno de nosotros. Él no hizo acepción de personas, Él murió por todo el mundo, pero también resucitó de entre los muertos para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y por qué el mundo se condena? Porque vino a este mundo y amó más la tiniebla y habla más las tinieblas que la luz. La luz saca a relucir todas las cosas al presente. Por eso dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si sabemos que Dios manifestó su amor de tal manera que envió a su Hijo, ¿por qué no creer en Jesús? ¿Por qué buscar otras cosas? El diablo es el que constantemente nos acecha, nos busca y nos trata de desviar del propósito de Dios. ¿Por qué no confiamos en Jesús? Si nosotros confiamos, si creemos en el Señor, el Espíritu Santo va a ponerte ese deseo de buscarle día tras día y llenarte de esa presencia del Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, hermano. Vamos a caminar en fe. Bendiciones, hermano.